¿Cuál fue tu mejor época en el fútbol superior? Yo te diría que en el fútbol superior de Puerto Rico, pues obviamente la época con Remanso fue una época gloriosa para mí. Yo era un jugador muy joven, jugando con jugadores de mucho nivel como Pacha, Álvaro Duque, Álvaro Duarte, Gafas. En ese equipo también estaba Yaucoa, Yaucoita, Bertito del Valle. Habían grandes jugadores de fútbol en ese equipo. Entonces, pues ese momento, pues para mí fue un momento importante y de mucho crecimiento. Después, cuando obviamente regreso a Puerto Rico, pues también tengo unos años muy interesantes con Rupert, porque regreso a Rupert cuando regreso a Puerto Rico después de unos años aquí en Estados Unidos, y estoy en Puerto Rico unos 4 o 5 años jugando con Rupert. Fueron buenas épocas también de fútbol durante esa época. ¿Se sufre jugar al fútbol? ¿Qué cómo? Se sufre muchísimo, especialmente cuando vives en un país donde el fútbol no es el deporte principal. Sí se sufre porque estás haciendo muchas cosas por tu propia iniciativa, estás entrenando por tu propia iniciativa en muchos casos, y obviamente pues eso hace y dificulta un poco más el proceso. Pero se sufre porque el fútbol es de sufrir, o sea, cualquier deporte de alto nivel requiere una dedicación y una disciplina que obviamente te lleva a que el cuerpo tengas que exigirle al cuerpo cosas que no son normales para otras personas. Y después obviamente dentro de ese proceso, pues uno también se sufre mucho porque uno se da unas metas y a veces esas metas no se consiguen. Y obviamente pues son grandes desilusiones, pero uno se vuelve a levantar y uno vuelve a luchar y sigue para adelante. Y mientras sufrías jugando al fútbol y tenías unas metas que lograr, ¿cuál era tu sueño como futbolista? Mi sueño era jugar al fútbol profesional. Ese era mi sueño. Fuera de obviamente ser parte de la selección nacional de Puerto Rico, mi sueño era jugar fútbol profesional. Cosa que logré, no al nivel que muchos pensaban o pensaron, por muchas circunstancias distintas. Esto de llegar al máximo nivel pues requiere a veces un poco de suerte, o que las condiciones se den como Dios manda, pero a veces no se dan. Pero sí pude probar un poco el mundo profesional, y estoy muy agradecido por eso. ¿Alguna vez quedaste fuera de una convocatoria con la selección nacional? Sí, seguro. Quedé fuera incluso de una convocatoria de no tan solo un técnico que yo admiro, pero también que fue también ídolo mío como jugador. Fue que la selección que llevó Richie Romano, yo quedé fuera de esa convocatoria, y pues como todo, o sea, vienen grandes jugadores en ese equipo. Pues de delantero habían jugadores muy importantes. ¿Qué sentías? ¿En qué pensaste? Pues como todo, desilusión, porque obviamente uno quiere estar, obviamente uno cuestiona si uno pues está para seguir a ese nivel, y cuestiono un poco, pero también me propuse demostrarle al técnico, que vuelvo y repito, lo quiero muchísimo, y respeté su decisión, pero sí, uno duda un poco, pero entonces uno recopila y echa para adelante. ¿Te sentías futbolista cuando joven? ¿Tenías muy claro lo que el fútbol podría ayudarte en un futuro? Definitivamente, hay un artículo, creo que es en el Nuevo Día, 12 añitos, que me preguntan qué es lo que yo quería hacer, y yo dije, mi meta era jugar fútbol profesional. Incluso dice, Joey Serralta, su meta
ser profesional es como el título del artículo en el periódico. Y una reseña de lo que yo quería hacer. Yo lo tenía claro, o sea, yo quería jugar fútbol profesional, yo quería que el fútbol fuese más de lo que me estaba dando en Puerto Rico, quería salir al exterior, tener éxito. Obviamente muy difícil, nosotros puertorriqueños tenemos un hándicap muy grande que pues obviamente no haber nacido, no estar en este momento incluso hoy en un país futbolero como tal, pero sí, esa era mi meta. Mi meta era jugar al mayor nivel al que pudiese llegar, y lo intenté y tuve momentos que lo hice. No fue fácil, fue un sub y baja, una carrera con sub y baja, pero no haría nada distinto, a lo mejor algunas cositas más bien estratégicas, pero esa era mi meta y sigue siendo mi pasión. ¿Alguna vez lloraste por el fútbol de Puerto Rico? Muchas veces lloré por el fútbol de Puerto Rico. Momentos donde pensábamos que teníamos la victoria y no. Obviamente pues uno pues cuando sale con ese ahínco y ese deseo de triunfar y a veces no se da, y también cuando triunfamos, o sea, las veces que ganamos torneos pues obviamente pues lloramos por alegría también. No se llora solamente por tristeza, pero también se llora por alegría, así que muchas veces lloramos, sin duda. ¿Recuerdas cuándo fue tu último partido donde utilizaste la camiseta de Puerto Rico? Pues mira, sí, y bueno, no quiero pensar en lo negativo, pero sí diría en la preparación para lo que era la eliminatoria del Mundial del 92. Incluso tendría que decir, estuve en la selección, pero lamentablemente no pude jugar el partido. Circunstancias para otra conversación otro día, momentos controversiales del fútbol puertorriqueño, pero ahí realmente terminó. Yo pensé que mi momento en la selección había terminado mucho antes de eso, hasta que pues, obviamente el doctor me llamó para activarme. Yo estaba aquí en Houston y empecé a ponerme en condiciones para esa eliminatoria del Mundial, pero yo diría que no es tanto que me la puse, porque no pude jugar o no jugué, no es que no podía, pero no jugué el partido contra la República Dominicana en Santo Domingo, que es la que empezó el proceso de eliminación para esa Mundial del 94, pero ese fue mi último momento con la selección. ¿Competencias internacionales donde participaste? Pues como te había indicado, o sea, las copas obviamente de juvenil y de infantil, una eliminatoria Copa Mundial en Santo Domingo, ese primer partido que después se convirtió en una cuestión muy controversial en mi vida como futbolista. Y obviamente el torneo 5 estrellas donde se jugó contra Real Madrid, Millonarios de Colombia, Pumas de México, un seleccionado de los estados del norte de Estados Unidos, y poco más. O sea, muchos partidos aquí y allá con otros equipos que venían a Puerto Rico. Tuvimos un partido internacional con un equipo de Costa Rica, con el Remanso, pero con selección esos partidos contra esos países y en esas competiciones. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en la selección nacional? ¿Lo recuerdas? Sí, o sea, yo diría, para mí el momento, ha habido muchos momentos especiales. Obviamente cuando pude ser capitán de la selección, para mí eso fue un honor inmenso. Ahí es cuando jugamos contra el Logroñés, también cuando jugamos contra la Universidad de Berlín. Durante esa época llevé el gafete de capitán de la selección.
incluso también la bandera. Pero yo diría, o sea, para mí el momento, más allá de los partidos, por ejemplo, contra Millonario de Colombia, Puma de México, Real Madrid, yo diría que el gol contra Haití para mí fue histórico por muchas razones. Una, porque yo era el jugador más joven de la selección. Incluso para viajar con la selección, mi padre tuvo que firmar una autorización para jugar en esa selección, esa mundial que hacia Honduras 78. Y porque me acuerdo que en paz descanse, nuestro doctor Roberto Monroy ofreció $5 por gol en aquel entonces. Y cuando se terminó el partido, yo, obviamente, de haber metido el gol, me entregaron $5 ahí en el grupo entero. El grupo, pues, obviamente, me felicitan. Yo era el nene del grupo. Y de ahí me fui con mis $5. Debía haberlos enmarcado, pero de ahí me fui al Tasty Freeze ahí en la Domenech a tomar una batida con mis amigos allí. Pero ese momento fue un momento importante porque yo sabía que era un momento histórico, la primera vez que le habíamos ganado a Haití y venía de un gol de este servidor. ¿Qué fue para ti jugar para el equipo de Puerto Rico? Todo. O sea, el orgullo de uno ponerse los colores de su patria, escuchar el himno nacional. A veces en los estadios no estaba el himno nacional y escuchar a Cobre Viña dar un paso adelante y entonar la borinqueña y nosotros seguirle el paso a él. Se podía escuchar un alfiler caer en el estadio. O sea, el orgullo que uno siente cuando sale a la cancha a defender los colores de nuestro país es inigual. Y he tenido grandes momentos en mi carrera de fútbol, incluso jugar a nivel profesional, pero nada como defender los colores de nuestra patria. ¿Cuál de ellos te ayudaron a destacarte con la selección? Bueno, los técnicos de la selección, que también incluyo ahí, obviamente hay que incluir a don Sasso Turiera, a don Villarejo también, que fue técnico de una de las selecciones, Pepe Albizu, o sea, hubieron Sasso Turiera, no sé si lo mencioné, estuvo dentro de ese grupo también. Yo diría si tengo que escoger uno que realmente me ayuda a destacar, y yo sé que pues, obviamente va a sonar algo, obviamente porque es mi papá, pues mi papá definitivamente. Pero también tendría que decir, dentro de ellos estuvo don Paco Guerra. Y me acuerdo muchos años después, esto hace, yo diría, o sea, no hace poco, pero ya de persona mayor, me hicieron un comentario, una persona en Puerto Rico me comentó, dice, hablé con don Paco y don Paco dijo que lo que le gustaba de ti era que a ti te gustaba entrenar. Y para mí ese halago, para mí ha sido un halago muy importante para mí, porque a mí sí me gustaba entrenar, pero de que un técnico se refiriera a mí de esa manera, para mí ha sido un honor. Así que don Paco, si usted ve esta grabación, quiero que usted sepa que ese halago para mí me ha servido de mucho en mi vida, porque obviamente es un halago interesante pero muy especial, porque es cierto, a mí me gustaba entrenar al fútbol y pues nada. Otro técnico, don Richie Romano, o sea, que también me exigió muchísimo y me pidió mucho también como jugador. Como jugador, ¿qué se siente estar en un juego representando a Puerto Rico y el director técnico es tu papá? Complicado, súper complicado. No era fácil. Yo escuchaba de todo en las gradas. Yo en aquel entonces llevaba el número 10.
yo hice una transición del número 10 al número 14, una historia más espiritual que ninguna otra, y eso pues lo hablaremos en otro momento, pero yo te queda muy grande la camiseta, pues iba y metí un gol y la gente pues festejaba el gol. Obviamente pues tener el padre como director técnico siempre lleva al que uno está ahí por esa razón. Y siempre tuve que trabajar muchísimo para probarle a la gente que yo no estaba ahí porque mi padre era el técnico de la selección, sino que yo estaba ahí porque era el máximo goleador del remanso, porque era el máximo goleador en el rugby, porque era el máximo goleador en distintas competiciones y me lo merecía. Y entonces obviamente lo complementaba con metiendo goles en la selección. Pero no fue fácil porque obviamente la fanaticada pues ve otra cosa y cree que otra cosa está sucediendo, que uno está ahí apadrinado, y etcétera, etcétera. Pero yo le agradezco a mi padre, que en paz descanse, de que eso nunca influyó en su decisión de tenerme y de que yo fuera, no tan solo estar en la selección, pero que fuera titular y en algún momento ser capitán de la selección y llevar la bandera de Puerto Rico. Así que donde quiera que estés, viejo, allá arriba, muchas gracias por no sucumbir a esa presión, y porque ha sido el honor más grande de mi vida, vestir los colores de mi país. No nos olvidemos de la selección de Puerto Rico. ¿Cómo llegas a la selección? Primeramente, la selección de Puerto Rico para mí como carrera es lo máximo. A mí la gente constantemente me pregunta, o sea, de qué selección eres, obviamente a mí me gusta la selección de Brasil, fuera de ese ambiente, pero siempre digo que la selección de Puerto Rico, obviamente nunca hemos ido a una mundial, pero es mi selección, y mis años en la selección han sido años preciosos. ¿Cómo llego a la selección? Pues sencillo, o sea, en Puerto Rico yo pasé por todos los procesos de selección desde la sub-12, que fuimos a jugar la Copa Balaguer en Santo Domingo, que la ganamos. Fue la primera victoria internacional de cualquier selección en Puerto Rico, fue la Copa Balaguer en Santo Domingo a los 12 años. Y de ahí a la prejuvenil, que fuimos al Orange Bowl, que también ganamos el Orange Bowl. O sea, esa selección y los integrantes que empezaron a ser parte de esas selecciones, al Orange Bowl llevamos 2 selecciones incluso. Y nada, o sea, de ahí eso se transfirió a la selección juvenil, donde jugamos pues en el 78 la eliminatoria para el Mundial Juvenil, en el 78, después el 80, y durante esa época también jugando con la selección mayor, en cualquier momento que se diera pues la oportunidad de jugar con la selección mayor. ¿Contra qué equipo o país fue tu debut en la selección? Bueno, si estamos hablando de la sub-12, pues fue contra Santo Domingo. Obviamente con la sub-15, que es la prejuvenil, en algún momento pues obviamente hicimos el Orange Bowl, que ahí no habían países, pero después jugamos contra una selección de México, que incluso se televisó el partido en Puerto Rico, que se jugó en el Sisto Escobar. Ahí ganamos el partido, ahí metí 2 goles en ese partido, contra esa selección de México sub-15. Y obviamente cuando jugué en la sub-20 o sub-19 en aquel entonces, porque era sub-19 en aquel entonces, mi debut en esa selección fue contra Haití, un partido histórico que le ganamos a Haití. Le ganamos 1-0 y este servidor fue el que metió el gol. ¿Recuerdas algunos de los integrantes de ese equipo? Bueno, de la sub-12, Simonetti, Canito, Perucho, Ferdinand estaba en esa selección también, Gelo estaba en esa selección,
acá, y sé que se me van a escapar algunos de ellos, así que de nuevo, mil disculpas. Pero eso es lo que me vienen a la mente. En la sub-15 del Orange Bowl, obviamente estuvo Raúl Pérez estuvo ahí también. En la U12 también estuvo Raúl Pérez. En la sub-15, El Cano, yo, Simonetti. Creo que Albert Vélez estuvo en una de las selecciones. Y Albert Ramos también, si no me equivoco. Ferdinand, Boy Santana estuvo ahí, mi hermano del alma. Tratando de acordarme de esa selección. Pero en la selección sub-19 fue una selección un poco distinta, porque ahí estuvieron muchos jugadores como el mismo, estuvo Yabucoita, estuvo Orlando Rangel. Esa selección fue una selección distinta, estuvo Chanita, incluso el que para descanse, Chanita fue el que en un tiro a gol, fue como yo intercepté el tiro a gol y metí el gol contra Haití. Pero hubieron grandes jugadores en esa sub-19 también. Estuvo Tito, que le decían Tito Alambre, Tito Monstruo. Estaba Cholongo, estaba en esa selección. Beca Ramos estaba en esa selección sub-19 también. Y por ahí me puedo ir por ahí. Tony estaba en esa selección. Tille estaba en esa selección. Si voy a la foto me acuerdo de más jugadores, pero fue una selección interesante porque nuestro técnico de esa selección era Antoine Tassi, y Antoine Tassi era el técnico que había llevado a Haití a la Mundial del 74, y también un técnico que exigió muchísimo, al punto de que pudimos la victoria histórica contra Haití, que era la primera vez que le habíamos ganado a Haití, y le ganamos 1-0 bajo su mando. Y sumar que mis técnicos, antes de don Paco Guerra, que le mando un abrazo, un saludo, que lo queremos muchísimo, todos pasamos por las manos de don Paco, y pues otros entrenadores que hubieron por ahí. De tu historia futbolística en Puerto Rico, ¿cuál ha sido tu mejor gol? Wow, yo tengo un gol o sea, en el fútbol local nacional, yo diría que es más de un gol, pero yo creo que es por etapas. Cuando yo estaba con Remanso, ese año fue un año espectacular para mí como jugador, por la cantidad de goles que había metido, pero había un gol. Nosotros, si muchos se recordarán, nosotros en Puerto Rico recibíamos El Gráfico, que era una revista argentina. Y en aquel entonces esa revista siempre delineaba los mejores goles de la fecha, y hay un gol que hace Maradona en un partido del resto del mundo contra Argentina, posiblemente era, no me acuerdo, pero él mete un gol en toda la escuadra y Leao está totalmente estirado tratando de parar el gol. Es un golazo. Y yo, esa revista siempre era la que yo utilizaba para inspirarme en los goles. Y resulta que dije, voy a meter un gol. Obviamente Maradona era zurdo, mete ese gol con la zurda, pero en Country Club, y si no me equivoco, estábamos jugando contra Nacional. Yo recibo un balón muy similar, porque es que me acuerdo casi en como dice el americano, en slow motion. Recibo el balón, me doy vuelta y tiro, y casi un tiro casi exacto, y el portero también se estira casi exacto, y el balón entra por donde solamente podía entrar. Ese gol, me acuerdo de ese gol como si fuera hoy, porque Sotero Mena, que era uno de los jugadores que también, que en paz descanse, estuvo allí y gritó el gol como nadie conmigo. O sea, el gol lo gritamos bastante fuerte, y nada, fue un golazo. Pero también te tengo que decir que más adelante en mi carrera, post universidad en Puerto Rico, jugando con Rubén, metí 2 goles de chilena, 2 fechas corridas. Una contra Yabucoa y el otro contra Quintana. 2 goles de chilena que
para mí eran los goles que me faltaban por meter. Y metí uno un sábado y al otro sábado también metí otro gol de chilena. Tus logros deportivos con el Club Roosevelt y con el Club Remanso. Pues con Roosevelt jugamos muchas finales de Copa. Fueron años formativos donde pues, obviamente se jugó con jugadores impresionantes como Matt Peck, que en paz descanse, falleció hace poco, Pugachenko, Fausto Castillo, los hermanos Fábregues, Arturito Vega, Tomás Pesú, Conga, Vito Gotay, Bartolo, caramba, y por ahí yo sé que se me va, obviamente Ferdinand, a mí se me van a escapar uno que otro, y pido disculpas por no acordarme de ellos en estos momentos, pero ustedes saben quiénes son. Y por ahí ganamos uno que otro torneo. En estos momentos se me escapan la cantidad de campeonatos. Pero también, pues obviamente también jugué superior en Remanso, donde ahí destaqué mucho más, un jugador un poco más maduro, todavía muy joven. Ahí pues salí goleador del Remanso, 22 goles en 20 partidos, y ganamos nosotros el título ese año. Y también me dieron el novato del año de la Liga Superior ese año, en 1979. Del fútbol local, ¿cuál fue la mejor fanaticada? Pues mira, del fútbol local, la mejor fanaticada, o sea, una fanaticada que llegaba en número, era la fanaticada del Remanso, sin duda. Remanso llevaba mucha gente a las canchas de fútbol. Obviamente hubieron partidos que yo diría, por ejemplo, cuando jugaba Quintana y Don Bosco también se llenaba Valdrich, sin duda. Pero una fanaticada que era consistente, incluso cuando cuando empecé con Roosevelt, era Remanso. Era bastante impresionante ver el Sisto Escobar aquel lado, del lado de la calle, casi, yo diría, casi lleno. Y la mayoría de los fanáticos eran del Remanso. ¿La peor fanaticada? La peor fanaticada, y no porque sea mala, sino que pues es una fanaticada difícil siempre, porque cuando uno iba a jugar a esa plaza siempre era una fanaticada difícil con la que uno jugaba, que era la de Don Bosco. Y ir allí a Barrio Obrero al oratorio no era fácil jugar allí, y la fanaticada era una fanaticada bastante interesante. Más sin embargo, tendría que decir que incluiría ahí dos otras fanaticadas. La fanaticada de Quintana, siempre una fanaticada súper difícil. Quintana realmente jugaba sus partidos en Valdrich, o la mayoría de sus partidos siempre se jugaron en Valdrich, y la de Guayama. O sea, la fanaticada de Guayama era difícil, era bastante fuerte también. De esos jugadores del equipo juvenil, ¿quién de ellos era el mejor? Esa pregunta no es justa. Yo creo que en ese equipo juvenil había muchos jugadores de mucha calidad futbolística, todos con características distintas. Así que yo diría que era un muy buen equipo, muy bien balanceado. Otros un poquito más mayores que otros, o sea, yo era el menor de ese grupo normalmente, pero caramba, el mejor es una pregunta muy difícil, y yo sé por qué la estás haciendo. ¿Cómo eras como jugador? Yo era un jugador primera, o sea, yo empecé siendo un jugador de mucho dribbling y mucho gol. Como todo niño, como todo joven, o sea, yo me acuerdo de mi primer gol, que fue un gol donde driblé como a 6 o 7 personas. Me acuerdo que fue en Miramar, y era con inside, y las crucé y metí un gol. Pero evolucioné como jugador y me convertí más en un delantero definidor, porque al jugar con jugadores mayores de edad, yo siendo el más joven, pues obviamente pues me intimidaba un poco el poder
driblar el balón se lo dejaba a otros jugadores o sea, de mucho nivel en aquel entonces, y ya me convertí en un jugador más definidor el de terminar la jugada. ¿Alguna vez fuiste expulsado con tarjeta roja? Sí, lamentablemente fui expulsado una vez del fútbol. Fue en una final de los colegios. No, mentira, me expulsaron dos veces, en un partido, voy a empezar con ese, en un partido en el Sisto Escobar, precisamente de prejuvenil, jugando contra Cruz Azul. Si no me recuerdo el nombre del jugador, era Melo. Y Melo hizo de que yo le había tirado un puño y él a mí, y bueno, nos expulsaron a los dos. Y no era una tontería, no, ninguno sumó un puño, pero hicimos gestos y pues no, o sea, nos cogieron a los dos y nos expulsaron. Y la segunda expulsión fue en la final de los colegios, donde el árbitro, que pues, padre de un gran amigo y un gran árbitro, José María Montané, él había pitado varias veces y yo había seguido la jugada y me había dicho, mira, si sigue la jugada o sea, me había sacado amarilla, te tengo que dar la roja, y él pitó, yo pensé que no estaba onside, seguí la jugada, tiré, metí el gol, obviamente anuló el gol, pero me expulsó también.